Ahí ya está, ya estamos grabando. Sí. Hoy la idea un poco es conocerle a dos autores, a una autora y a un autor. Estos son autores latinoamericanos, por eso me parece súper interesante que trabajemos con ellos. Y ellos trabajan un enfoque muy propio de las ciencias sociales. Ahí se discute mucho, atiendan bien, se discute mucho si es tradicionalmente pues nosotros decimos enfoque cualitativo o cuantitativo. Esto más o menos sabemos, ¿verdad? En cuantitativo queremos sumar, cuantificar, dar proporciones. Y en lo cualitativo lo que solemos querer dar son características, profundizar un tema, rasgos. Y hay una regla de oro también que solemos usar, que el tema determina el método, ¿no? Eso también suele ser, solemos decir así, ¿no? Y acá hay una discusión, algunos dicen que lo etnográfico forma parte de lo cualitativo y otros dicen que lo etnográfico tiene vida propia. Entonces, hay una discusión teórica que tenemos que dar y es muy importante que sepamos, ¿no? Volvamos a repetir un poco esto, ¿no? Tradicionalmente estudiamos que en la investigación tenemos dos enfoques, que son la forma en que abordamos, que nos acercamos al problema. Ese es un enfoque. ¿Cómo yo me acerco? ¿Cómo miro? ¿Cómo analizo un fenómeno, una parte de la realidad? A eso se le suele llamar enfoque, ¿no? Y tradicionalmente son dos los enfoques que vamos a encontrar en los manuales. Y ese enfoque es cualitativo o es cuantitativo. Y hay un enfoque o una estrategia o un método, esto va a variar según el autor, la autora que estamos leyendo, que se llama etnografía o etnográfico, ¿no? Y es propio de un saber que es la antropología, ¿no? Que es el estudio un poco de los pueblos, de las culturas. Cada vez más, en la medida que se va usando el enfoque o el método etnográfico, va adquiriendo como mayor independencia. Y esta adquisición de independencia que adquiere el método etnográfico hace a tal punto que hoy incluso sería que es un enfoque propio. Entonces, esa parte es lo que yo quiero que apuntemos bien. O sea, ¿cómo yo me voy a acercar a un fenómeno? Me voy a acercar etnográficamente, ¿no? Y acercarme etnográficamente a un fenómeno es usar y tener ciertas habilidades para poder conocer, describir, ¿no? Y lo que implica el enfoque etnográfico es que todo mi cuerpo, esto es súper importante, todo mi cuerpo, el cuerpo se constituye en receptora de información y va descodificando todo el tiempo, ¿no? O sea, esto quiere decir que el olor me va a dar información, mucha información. El lunes estuvimos recorriendo, el viernes estuvimos recorriendo con los alumnos de primer curso de Derecho de Pilar, de nuestra universidad, la cárcel de Misiones, ¿no? Y justamente en esa cárcel de Misiones el olor daba mucha información. El olor según estemos en lugares cerrados, el olor según estuviésemos en lugares abiertos, el olor que tenía el pabellón de las mujeres, el olor que tenía el pabellón de los hombres, o sea, el olor era información, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Entonces, estamos usando este sentido, un sentido preponderante para acercarnos a un fenómeno, ¿no? A ver, Vilma. Sí, de acuerdo con las ideas previas que tengo de la etnografía, para aplicar ese método requiere convivir dentro de esa comunidad o dentro de ese grupo que estamos investigando, ¿verdad? Esa es la etnografía, digamos, malinovskiana. Sí, El iniciador es Malinowski. Este es un señor inglés, o sea, obtuvo el título de Inglaterra, de ciudadanía de Inglaterra. Se fue a las Islas Trovianas en el Pacífico. Vino la guerra mundial, la primera guerra los mundial, argonautas del Pacífico. los argonautas del Pacífico Sí. Sur, ¿verdad? Vino la guerra eh, y nada, se quedó ahí a vivir un ratito acá Rubén Denis me está fastidiando, algo le pasa. Muy bien, vamos Dale, a alzar, dale, de hecho dale. que en el Drive,
creamos para este encuentro los materiales que nos compartió el profesor Martín, ¿sí? Son dos materiales, pero es súper importante lo que nos plantea Vilma. ¿Saben por qué? Porque también hoy en la investigación tradicional se vincula mucho la etnografía solo al estudio de pueblos y de indígenas, porque ahí nace pueblos originarios, ¿no? Sin embargo, hoy la etnografía se estudia en escuelas, por eso yo estoy trayendo esto con ustedes, se estudia en las ciudades, hay una etnografía urbana cada vez más frecuente, una etnografía institucional, o sea, cómo funciona mi escuela. Yo puedo hacer una etnografía de cómo está funcionando una escuela, una etnografía de cómo es la universidad, una etnografía de cómo es mi barrio. Y ahí se cumple incluso, en cierta manera, este principio malinovskiano de Malinowski, ¿no? De que tenés que convivir en un espacio durante mucho tiempo. Es más, la discusión entre los primeros antropólogos era de que si vos no hablabas el idioma del pueblo que querés estudiar, no podés hacer etnografía. Entonces, eso se fue quebrando cuando se contrata nativos. Ahí se contrata nativos, ¿no? Entonces, Malinowski tuvo un asistente que era de las Islas Trovián y que hoy todo esto cambió muchísimo. Malinowski no le puso, ni siquiera le nombró una partecita, al parecer, en su texto. Hoy eso ya sería antiético. Hoy, con el informante, muchas veces ya se comparte la autoría. O sea, van cambiando muchísimo. Yo estoy haciendo en este momento, les voy a contar una práctica mía, ¿no? Que trato de cumplir estas nuevas reglas etnográficas. Yo estoy haciendo entrevistas con gente que estuvo en prisión. Mi regla es que hayan estado 10 años o más en prisión. Estoy gente que salió luego después de 10 años, ¿no? Y en el proceso de construcción, de convencimiento también, yo le gratifico por su tiempo. O sea, el tiempo que él habla conmigo va a ser un trabajo. Entonces yo le tengo que pagar ese trabajo. Eso es como una... Hoy eso está... Se dan cuenta, desde 1914 a 2019 hay una evolución y cambiaron muchísimo las reglas de la etnografía. Lo que no cambió en la etnografía, y ahí creo que es importante detenernos, y es lo que les pasé dos textos, ¿verdad? El texto de Rosana Guber, que tiene un enfoque, y el texto de Eduardo Restrepo, que tiene otro enfoque y es súper interesante. El Restrepo es más tradicional incluso, ¿no? Es que el cuerpo es lo que recepta la información. Eso es lo que no cambió, ¿no? Entonces, ahí insistimos en el olor que vamos a nosotros a trabajar. Y vamos a irnos a un tercer autor, Becker, pruebas, ideas y teorías. Anoten un poco de eso. Eh, datos. Le voy a mostrarlo el texto. Le voy a mostrar el texto. Déjenme, voy a traer el libro. Este es el libro. Este es un librazo que tenemos que usar. Datos, pruebas e ideas. Es súper. Ah, ahí tiene, Vilma. Este es un librazo. Este es un librazo, ¿no? ¿Por qué este es un librazo? Por muchas cosas, ¿verdad? Porque nos va contando cómo nos equivocamos, nos va contando cómo es que hay veces creemos que estamos construyendo un saber cuando en realidad contratamos a alguien que produce datos que no son ciertos, ¿no? Pero lo que no podemos olvidar son los datos de la realidad que tienen que ser pruebas de nuestras ideas. Esta es la síntesis del libro. O sea, titularon tan bien que merecen un premio Nobel por este título del libro, ¿no? Porque vamos a compartir aquí. Escribe muy bien, demasiado a gusto leerle a este autor. No, Becker es, y ya leíste de Becker Outsider, Vilma. No, tengo el otro libro que es para redacción científica en ciencias Sí, sociales, algo así y se para llama. relaciones de ciencias sociales. Ese también es muy bueno, pero yo lo que te recomiendo, puedes conseguir acá fácilmente en Paraguay, es Acá hay, bueno, Outsider. voy a Outsider. anotar, lo voy a anotar. Es, Gracias, profe. es un librazo ese texto. Bueno, aquí fíjense, por favor. ¿Qué es lo que nos dice Becker? Nosotros estamos estudiando etnografía. Esto es lo que nosotros hoy estamos haciendo. Y vamos a estudiar a partir de dos autores que estamos estudiando, Guber y Restrepo. Eduardo Restrepo y Rosana Guber, ¿verdad? Restrepo, vamos a poner aquí, Restrepo es colombiano
es un profe colombiano, y Rosana Guber es una colega argentina. Lastimosamente, Rosana Guber va a estar dando un curso sobre etnografía los primeros días de octubre, en donde se nos llegó todo y no vamos a poder ir ahí, ¿verdad? En Posadas. Bueno, y ahora el libro de Becker, él es un autor norteamericano, ¿verdad? Él nos dice datos, pruebas e ideas. Entonces, en la etnografía nosotros vamos a tener un dato que, por ejemplo, que viene del olor. Esto es lo que nosotros tenemos. Recorrimos, se ve en mi pantalla, recorrimos cárceles y Y se olivos ve. a podrido. Esto, por ejemplo, es un dato. Olimos a podrido. ¿Cómo sabemos que olimos a podrido? Porque estuvimos ahí, ¿no? Ese es el dato. ¿Prueba de qué puede ser que olimos a podrido? A ver, ¿prueba de qué puede ser que olimos a podrido? Están en un lugar Sucio. infrahumano. Podemos decir que es insalubre. O antes de insalubre podemos decir falta de higiene. O podemos decir hacinamiento. ¿Y qué ideas me puedo hacer de la combinación de este dato y de esta prueba? Yo pruebo falta de higiene a través del olor podrido. Entonces yo puedo tener una idea. El sistema penitenciario no respeta derechos humanos de las personas detenidas. Fíjense en esas tres niveles que estamos haciendo. A partir del olor. Y eso es lo que pretende hacer la etnografía. Pretende usar el cuerpo. Y esto puede ser a partir del olor. Otro dato, vamos a poner un poco, vamos a hacer el ejercicio. Esto es del olor. ¿Qué nos puede venir de la vista? ¿Qué nos puede venir de la olor sentir de la piel? ¿Qué nos puede venir de la piel en una cárcel? El calor, el frío, La humedad la humedad, del, ¿cómo que se llama esto? Del, Oído. ¿cómo se dice? auditivo. 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 ¿Qué dato me puede venir del sentido auditivo? Oído, barullo, El tipo de comunicación, el lenguaje. Discusiones, peleas, peleas, gritos. gritos. Acá, Mira un poco. a ver, ¿qué más? Hagamos el ejercicio, pensemos, de la vista, ¿qué me puede venir? Eh, flacos, flacas, gordos, gordas, sucios. ¿Qué más me puede venir? Ansiosos, Ansiosos, sí, nerviosos, La ansioso, amplitud del lugar, si es pequeño, grande. poca el iluminación, espacio, poca iluminación, rejas. ¿Qué más me viene? amontonamiento de personas, Amontonamiento, amontonamiento. ¿Qué gusto me falta? justamente el del sabor, gustativa, Gustativa. Ay, de la comida grasienta, salada, mm, desabrida, agua Fría, caliente. caliente. ¿Qué? Agua caliente. Tereré sin
hierba. Tureí, ya tomaste 3 días tu tereré. Tal cuesta. Y sí, entonces, el dato me va a venir de los sentidos en la etnografía. Se Y lo que, percibe a través de los sentidos. sí, y yo tengo que entrenarle a mi sentido y tengo que entrenarme para hacer etnografía. Porque mi cuerpo tiene que recibir siempre, porque mi cuerpo, mi presencia, por eso está Vilma ahí, que tenés que estar en el lugar. Hay que involucrarse en el espacio. Tenés que involucrarte y, Ah, y excepcionalmente vos podés hacer una entrevista etnográfica. Se puede hacer una entrevista etnográfica a un informante. Por ejemplo, yo no tengo acceso a la cárcel, pero tengo una persona que está en la cárcel. Y tengo que tratar de recrear esto. Y yo le tengo que entonces preguntar, ¿y cómo era el olor? Yo no le tengo que tratar de sacar ideas a mi informante. Yo le tengo que tratar de sacar datos. Y acá está la importancia del enfoque etnográfico y que estemos entrenados. Porque él tal vez no me va a decir, había falta de higiene. Y tal vez para él era normal, pues ya. Entonces no va a haber falta de higiene. Esa prueba va a ser mía, va a ser mi interpretación. Yo lo que le puedo preguntar es, ¿cuánto medía la habitación? ¿Entre cuántos estaban ustedes en la habitación? Y él me va a decir, la habitación mide 2 por 1 y estábamos entre 8 en la habitación. Mi idea va a ser que hay hacinamiento. Mi prueba va a ser ese dato. ¿Cómo construí esa prueba? A través de una entrevista etnográfica a un informante. informante calificado sería profesor. No, no, O no se usa no, más esa tecnología. en etnografía no se usa eso. En cualitativo sí vamos a usar, pero acá con decir entrevista etnográfica vos ya te das cuenta de que es una entrevista que se dio con estas, digamos, con estos cuidados. O va a ser, evidentemente, tu entrevista va a ser a un nativo, digamos. La entrevista generalmente va a ser a un nativo, se usa. Acá se usa un término que se llama categorías. ¿Cómo se dice en la escuela a las mamás problemáticas? Hay un nombre. Los profesores le dan un nombre a los niños problemas también. Esa es la categoría nativa. Yo les puedo hablar, por ejemplo, del ámbito policial. En el ámbito policial se dice PM, perro muerto, a un caso que se va una mujer a denunciar violencia y no le va a dar plata, por ejemplo. Es un PM. Es un perro muerto, no le genera nada. Esas son las categorías nativas. Bueno, volviendo. Entonces, los dos textos que yo les pasé son de Goober y Restrepo. Restrepo va más en la parte eh, ética, porque en algún momento había que pedir permiso y tal, ¿no? Eso fue cambiando con el tiempo. Pero el enfoque que yo quiero insistir con ustedes hoy es esto, que el dato se construye a partir de los sentidos. El dato se produce a partir de los sentidos. Entonces, nosotros podemos usar este enfoque etnográfico en cualquier contexto. Imaginémonos, a ver, en escuelas, en universidades, en la calle, en el mercado. A ver, ¿en qué otro contexto podemos producir datos etnográficos? En el barco, en un concierto, entre docentes, entre alumnos. Son espacios de producción. Profesor, una consulta. ¿Podría ser un espacio de estudio etnográfico, por ejemplo, un culto religioso? Un Totalmente. trabajo de observación Por participante, por excelencia. así decirlo, dentro de un culto religioso. Es un espacio privilegiado para producir etnografía, eso, Juan Carlos. Y en la etnografía lo que queremos saber es qué hace la gente y qué dice que hace.
Esta es una regla etnográfica. Fíjense un poco y tratemos de interpretar. ¿Qué hace y qué dice que hace? ¿O qué dice de lo que hace? ¿O qué dice sobre lo que hace? Y esto nosotros queremos interpretar. En un culto religioso, yo digo que estoy orando. En realidad le estoy garroteando a la gente. Yo digo que estoy haciendo un... ¿Qué más puedo decir que estoy haciendo en un culto religioso? Ofrenda a Dios. Que, Puedo pero en decir que realidad... estoy haciendo una ofrenda a Dios o que estoy curando, por ejemplo, a la Ah, gente, que le estoy salvando yo con, digo... no sé, con eso es una bueno. palabra, una mano. Le estoy dando de comer, no sé, un montón de cosas y digo que le estoy curando. Y eso yo, a través de estos datos, produzco. Ahí necesariamente tengo que estar. Y eso es lo que Restrepo, vamos a buscarlo un poco a Restrepo, vayan al texto de Restrepo. Este es el texto de Restrepo, ¿están viendo? Fíjense qué interesante es este texto. Nos dice condiciones, habilidades y riesgo, perspectivas y niveles, los tipos de etnografía, el trabajo de campo. Fíjense, este es un resumen maravilloso. Este libro vale la pena repasarlo, leerlo varias veces, al igual que el de Google. La observación, el diario de campo. A ver, ¿alguien ya sabe, ya escuchó hablar del diario de campo? Nadie escuchó hablar del diario de campo. Este informante, nosotros en Paraguay casi no usamos la palabra interlocutor. ¿Por qué interlocutor? Porque informante nos da una idea muchas veces de piragüe, qué sé yo. No, nos lleva a la dictadura, ¿no? Pero fíjense estas cuatro formas de producción de información. Observación, el diario de campo es donde registramos día a día nuestro cuadernito. El interlocutor informante es la persona que si nosotros no somos de ese espacio, es la persona que nos permitió entrar a ese espacio. A salvo que en el caso de Juan Carlos, que vos no seas de ese culto y alguien que te permite, que te da su acuerdo para que entres allí. Y luego viene la entrevista etnográfica y las historias de vida, ¿no? Y aquí Restrepo también da una idea súper interesante. Acá está, les voy a mostrar. Fíjense el objetivo del libro. Con este libro busco ofrecer indicaciones concretas y lo más claras posibles de cómo se hace etnografía, sabiendo que tal vez lo esencial de la experiencia etnográfica escapa a cualquier intento de explicación y que solo quienes se arriesgan a hacer podrán aprenderla. Esto es una recomendación central. Se investiga aprendiendo, se aprende investigando, ¿no? Pero te dan unas cuestiones centrales de qué es lo que nosotros tenemos que empezar a saber. Acá la presentación ya capítulo por capítulo y empieza la labor etnográfica, ¿no? Lo que ya les decía, al principio etnografía era estudiar comunidades indígenas y luego esto ya pasó. Acá vamos de vuelta a Malinowski, todo empieza con Malinowski, básicamente, ¿no? Pero si se fijan acá, en años recientes, se ha puesto de moda incluso en ciertas áreas como los estudios de mercado y es demandada por los diseñadores de nuevos productos para que respondan de manera más precisa a las expectativas y necesidades de los distintos consumidores. Publicistas y planificadores urbanos también han descubierto las ventajas de los estudios etnográficos para orientar sus labores a partir de un conocimiento más profundo y detallado de las poblaciones a las que pretende intervenir, ¿no? Esto también es importante. Fíjense, por favor, acá. Ya no se circunscribe la etnografía, ya no se circunscribe al estudio de las comunidades indígenas, ¿no?
Ni siquiera entre los antropólogos. Por un lado, el grueso desde hace más de 2 décadas en la antropología en Colombia, por ejemplo, ha dejado de dedicarse exclusivamente al estudio de poblaciones indígenas, sino que también otros grupos. Esto es lo que tenemos que definir y anotar. Anoten, por favor, esto. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? A ver, o están todos durmiendo. A ver, ¿quién lee, por favor, esto? Así únicamente me parece que se van a despertar. A ver, bueno, de una forma muy general, la etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la misma gente. Esto quiere decir que a un estudio etnográfico le interesa tanto la práctica, lo que la gente hace, como los significados que estas prácticas quieren para quienes realizan. La perspectiva de la gente sobre estas prácticas. Bueno, vamos a leer otra vez porque parece un juego de palabras. Muy bien. ¿Quién leyó? ¿Quién leyó? La misma persona que leyó no vino más porque tengo achicado el... Bien, yo, Fede me llamo. Dale, Fede, lee otra vez, por favor. Bueno, de una forma muy general, la etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la misma gente. Esto quiere, esto quiere, esto que quiere decir a nuestro estudio etnográfico le interesa tanto las prácticas, lo que, lo que la gente hace, como los significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan. La perspectiva de la gente sobre estas prácticas. Muy bien, gracias. Lo que decíamos con la iglesia. ¿Qué hace la gente? La gente está poniendo la mano. Pone la mano, ¿no? ¿Y qué dice que hace la gente? Que está curando. A ver. Sí, ahí, Vilma, ¿dónde está Vilma? ¿Qué preguntaste, Vilma? Tu micrófono, Vilma. Ah, no, agregué nomás ahí si sería esto la perspectiva en mí. Si es que vamos EMIC. a, Sí, sí, la perspectiva EMIC, lo que la gente hace de la perspectiva de la gente. O ETIC, que lo que nosotros decimos, desde dentro de una comunidad. y desde dentro. O categoría nativa se llama eso también. Eso es Ah, súper ya. importante. Categoría nativa o Ok. EMIC. Sí, esa terminología es nueva para mí, así que lo anoto. Gracias. Esto mismo, así mismo es Karen, sería lo mismo para ver cómo la gente se comporta. Si viene el iPhone nuevo, por ejemplo, no sé si ustedes vieron alguna vez en Corea y eso, no sé si acá pasa eso, ¿verdad? La gente forma fila para comprar iPhone. ¿Y eso por qué ocurre? Necesitamos saber. Y eso nos van a decir los antropólogos, administradores o marketineros. No sé quiénes son los que estudian. ¿Quién estudia, Tania, el comportamiento de los consumidores? Tania. Sí, no, estoy acá. Comportamiento de los consumidores en particular como tal, no tengo identificado quién. ¿O me estás preguntando a un autor en particular? No, no. ¿Qué área del saber estudia comportamiento del consumidor? Administración, ciencias sociales, sí. Entonces, un administrador antropólogo podemos tener para ver por qué la gente se vuelve loca con y forma fila cuando viene el iPhone. ¿Vieron alguna vez algún ejemplo de eso o no? Acá marketing dice también la compañera Karen Mabel Rocío. Cuando vino Starbucks también. Ah, cuando vino Star, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Por qué la gente hace eso? Esa es la pregunta antropológica. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Y qué dice que está haciendo cuando hace eso? Esto es lo que nos dice acá Restrepo. Esta definición de Restrepo, por favor, es súper importante que empecemos a... Acá está. Esto. De una forma, la etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la misma gente. Y esto es el estudio de los pueblos, pues, ¿verdad? Y después nosotros interpretamos. Este va a ser el dato. La gente dice que está curando. Nosotros decimos no, y le pone en riesgo. Hay iglesias que ponen en riesgo la vida de sus feligreses
porque dice que le cura dándole, no sé qué le da, cosas. La articulación de estas dos dimensiones es sin lugar a duda uno de los aspectos cruciales y eso se llama reflexividad. Esto pueden anotar. La articulación entre lo que la gente hace y dice que hace y la interpretación que hago antropológicamente se llama reflexividad. Eso van a encontrar en el texto de Rosana Guber. Un estudio etnográfico es describir contextualmente las a menudo complejas y específicas relaciones entre práctica y significado para unas personas concretas sobre algo en particular. Esto también se puede estudiar en comunidades rurales o urbanas muchas veces con relación al abuso sexual. ¿Qué la gente piensa del abuso sexual? La descripción de la articulación entre lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace. Che, o a corregir. Esto es una palabra en el tema de la violencia hacia niñas y niños. ¿Qué es lo que la gente hace? Le violenta a alguien. ¿Y qué dice que hace? Le estoy corrigiendo. ¿Escucharon hablar ya de eso, verdad? Sí, sí, sí. Es común. Entonces, la gente pega, la gente garrotea, la gente te hace arrodillar. En ámbitos educativos podemos estudiar esto, por ejemplo, práctica educativa. ¿Y qué dice lo que hace? A corregir, le da una racionalidad. Esta parte. Descripciones sobre esas relaciones entre prácticas y significados para unas personas sobre ciertos asuntos de su vida social. En particular, esto hace que impliquen comprensiones situadas. Trabajo, en Pilar eso es muchísimo, o sea, estoy trabajando y ¿en qué trabaja? En realidad, por ejemplo, va cometiendo delitos, pero en realidad es un trabajo. Descargar combustible es un trabajo, pero ¿qué es lo que hace la gente? Es hurtar un combustible. Pero ¿qué dice que hace? Que está trabajando. Y ahora les voy a mostrar el libro de Rosana Guber, que es este. Este es el libro de Guber, fíjense por favor. Esta es una antropóloga argentina. Y vamos a mirar acá. Esto es mucho más sencillo que el otro texto. Tiene 5 capitulitos, una breve historia del trabajo de campo, el trabajo de campo como marco reflexivo para la interpretación de las técnicas, otra vez la observación participante como técnica central de la etnografía, o sea, estar en el lugar, la entrevista etnográfica o el arte de la no directividad. ¿Por qué es arte de no directividad? Porque vos escuchás. ¿Y qué exige? Que vos tengas muchas categorías previas para poder interpretar. Y el método etnográfico como texto. Para quienes no saben, etnografía se escribe en primera persona como un cuento, no se escribe en tercera persona. Ustedes vieron que hasta ahora nosotros siempre estudiamos que tenemos que escribir en tercera persona, que tenemos que escribir como impersonal. No, acá todo queremos que salga, es como una novela. Es una escritura por eso más linda, más agradable de leer. Esa es la escritura etnográfica. Por eso siempre vamos a encontrar una escritura etnográfica diferente. Las etnografías que podamos a leer, que vamos a leer, entonces van a ser como novelas. Y a ver, ahora les puedo pasar, por ejemplo,
Voy a buscarla aquí, les voy a pasar. Hay muchas formas etnográficas, le estoy buscando algo. Ayer pasé uno de Brígida Renoldi. A ver, maestría. Voy a pasar a Tania para que les pase porque yo no tengo acá en ese grupo. Acá está. Dale, dale. Ahí te pasé, Tania. Tania, Tania. Gracias. Tania, Tania, ta. Tania, Tania, ta. Voy alzando en nuestro Drive, nuestra carpeta donde tenemos los materiales. Recuerden que ese enlace está disponible en la descripción del grupo de WhatsApp, el enlace al Drive, ¿sí? Y nada, llegamos a las 10, que rápido. A ver, prendan sus cámaras y cuéntenme de lo que ¿Qué les pareció la etnografía como forma de hacer? Recuerden que esto de iniciación científica es apenas así como una idea y los textos es para que ustedes profundicen y se enamoren de la etnografía. A mí personalmente me gusta muchísimo la etnografía, permite acercarnos, interpretar, no permite cuantificar, no tiene la idea de cuantificar, no quiere luego cuantificar, lo que quiere es contar historias, explicar cómo actúa una sociedad, cómo actúa un grupo. Yo le estudio mucho a la policía, mi área de estudio antropológico etnográfico es la policía. Estudio cárceles también desde el método etnográfico. Entonces, eso. Y tal vez a alguno de ustedes les guste por su área de estudio estudiar algo desde este enfoque. Eh, y nosotros podemos ser, si somos docentes, podemos ser buenos etnógrafos de la escuela, del funcionamiento de las instituciones, de las relaciones con... Es solamente tener el cheat de ver ya con ciertas categorías lo que hacen los colegas y lo que dicen que hacen los colegas. A ver, cuando los colegas falsifican cosas y eso, entonces dicen cosas, exámenes, ¿cómo corrigen los exámenes los colegas? ¿Será que corrigen según la cara del alumno o no? Y la subjetividad siempre va a estar presente, creo que. No, y por eso pregunto, o sea, y todo eso podemos nosotros describir. Veo que permite realmente una visión holística de, de esa sociedad o de ese grupo humano, de ese espacio que se quiera investigar. Sí, Ahora hay que entrenar realmente hay que entrenarle al cuerpo. para poder percibir lo relevante. Sí. Y todo eso que se percibe se tiene que ir anotando en el cuadernito de campo. Y en la medida que anotamos en el cuadernito de campo, vamos categorizando, vamos a decir, esto es esto, esto es otro. Y así ese es el ensayo permanente. La sistematización nomás debe ser un laburazo. No, y porque es todos los días, Ah, así, todos los días. sí. Por eso es una descripción densa, también se le llama, se le suele llamar descripción densa. Porque hay muchas escrituras, muchos apuntes. Y ahí se encuentran las regularidades que se quieren explicar. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Juan Carlos. Juan Carlos tiene idea de estudiar a una comunidad religiosa. ¿Qué comunidad quiere estudiar, Juan Carlos? Profe, bueno, abarajo varias. En realidad hace tiempo que estoy con la idea, tengo esa idea de que existe una relación entre los esquemas y también los discursos que hay entre organizaciones religiosas y grupos multinivel. A modo de ejercicio, este fue cuando estaban en docencia. Ingresé a una invitación, por ejemplo, a un grupo de una empresa multinivel. Les pedí permiso para grabar, grabé, apunté todito lo que había y dejé ahí anotado. Y me fue muy similar a lo que hacen normalmente los pastores en sus cultos. Y dije, acá puede haber una relación, porque funciona, porque atrae. Y termina la reunión y te dicen, trae una persona más, invita a un amigo. Termina el culto, lo mismo, invita a un amigo para el próximo domingo, invita a un amigo para el próximo sábado. Entonces, ese esquema, esa estructura me parece muy similar y creo que el estar ahí para poder anotar, el estar ahí para ver, creo que eh, creo que podría ser algo interesante. Totalmente, claro. Genial sería que puedas estudiar eso, por ejemplo. Y a ver, un requisito para la etnografía es el tiempo. Eso sí, es innegociable. Tiempo. 6 meses, un año, 2 años, así, es el tiempo.
porque el tiempo es lo que te va a permitir una observación regular sobre lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace. Ese pues es el punto. ¿Qué es lo que la gente hace? Invita, invita, invita. En realidad lo que quiere hacer es, qué sé yo, aumentar su número de feligreses, pero te dice que está haciendo es el bien, juntar almas para el mundo. ¿Qué sé yo lo que van a decir? A ver, ¿quién más? Prendan pues sus cámaras antes de irnos. Y a ver si le suena posible hacer etnografía en sus ambientes. Yo había tenido una aproximación a la etnografía. Yo estudié con Gato Chase, Ah, pues estudié antropología. claro, Y en esa, hace 20 años atrás, y en esa época era la etnografía de Malinowski, así con la idea tradicional. Y él aplicó esa metodología, creo que más o menos por 30 años, con los pueblos indígenas, con los Nivaclés, ponlo sí. con los Nivaclés. Y bueno, y ahí estudié y trabajé con él. Y luego dejé porque me dediqué a la docencia y después en el 2001 él falleció y hace 3 años que estoy retomando la idea de hacer investigación. Genial. Pero sí, Gato Chase es uno de los más grandes etnógrafos que tuvimos nosotros. Uno de los grandísimos, luego, no, no es luego así. La última obra que ya se publicó en forma póstuma, en la cual le ayudé, ¿verdad? Este, es justamente etnografía de los Nivaclés. Palabainu se llama, en 2 tomos. ¿Cómo se llama? Público. Palabainu, que significa paraguayo perro, porque así nos denominan los Nivaclés. Y bueno, y ahí está en la categoría nativa. Mm. Y él tenía un informante era, creo que ya falleció ahora, un profesor Nivaclés, que venía en la oficina. Yo ya estuve con él en la época de sistematización. Él ya había hecho trabajo de campo. Ya trabajé con él en los últimos años de su vida. Y venía el informante de un profesor, el profesor Félix, que también le ayudó al padre Selvis para sistematizar el diccionario de los Nivaclés. Y bueno, y él le contaba, porque Gato tenía recuerdo, tenía un montón de fichas que yo me ocupaba de digitalizar. Y tenía algunos recuerdos y lo que no se acordaba bien, Félix le recordaba y le contaba otra vez. Pero qué linda esa Los experiencia, ricos, Vilma. Vos sí. tenés que escribir eso. Y tengo la herencia de él porque él me donó muchos libros y me dio una lista de bibliografía básica que tenía que yo estudiar en mi vida. Y por eso voy juntando hasta ahora lo que él me había recomendado. No, pero esta experiencia, porque vos lo que nos estás contando cómo un antropólogo antiguo funcionaba. Sí, Porque esto de tener la ficha, ese es su cuaderno de campo, es su ficha, diario de sí, campo, ¿no? tenía la Ese es su ficha. diario. Tiene su informante, Sí, imagínate, tiene informante, tiene nombre, apellido ese informante, cada sí, cuánto sí, sí. venía. O sea, Y venía y se quedaba un mes, por ejemplo. Después se iba otra vez porque él vivía en el Chaco. El ya nomás profesor tenés que hacer Félix. una ¿En serio? una presentación para el Sí, encuentro sí, ¿cómo que se llama? tengo que refrescar la memoria, ir anotando. Sigo Es que teniendo eso es contacto lo que con sus queremos. hijos, sí. Y después él donó toda su biblioteca en el Juan de Salazar. Ahí también tendría que ir a mirar un poco otra vez. No, pero este proceso, yo no te digo así, el proceso metodológico nomás lo que es muy importante. Ajá. Pues, se dan cuenta, todos nosotros estuvimos hablando de esto y no sabíamos que había alguien que estaba haciendo eso. Entonces, por ejemplo, Sí, la metodología de Chase en la antropología en Paraguay, ahí ya tenés una sí, presentación tengo y que, sí. contarnos. Lo rico es que nos cuentes eso, porque en serio, Sí, es súper interesante, porque se pone en y, práctica todo esto que estamos viendo. Eso es lo que decían, pues, tenía su informante, le describía a su informante cada cuánto venía, qué le preguntaba a su informante, qué había en su ficha, cuántas fichas tenía. Y tenía luego, muchísimas fotografías de los rituales chamánicos, porque los chamanes creían que las almas, venía un chamán maligno y le robaba las almas y por eso se enfermaba. Entonces el chamán benigno tenía que hacer todo un ritual para recuperar esas almas perdidas, el animismo. Y así, tengo que realmente recordar e ir grabando lo que me viene a la memoria y tratar de sistematizar ahora que me das la idea. no, pero
tenés que presentarnos eso porque en serio nos va a ser súper útil. No, siempre me sirvió eso le suelo decir a su hijo, porque hace 3 años empecé la maestría y mis profesores de metodología hablaban de Tigemi. Yo ya había leído todo eso de Marvin Harris, Malinowski, leí prácticamente todos los argonautas del Pacífico, le leía a Levi-Strauss. Encima de mis 20 años, eran libros súper densos. Y bueno, esa es una herencia que me dejó. Trabajé con él 4 años y estudié antropología cuando eso era a distancia en la Universidad Católica de Quito, pero no logré terminar porque estaba también haciendo pedagogía. Y como era más difícil sobrellevar antropología, me concentré en pedagogía y ahí se quedó a medio camino. Y antropología no tenemos en Paraguay encima. No tenemos como grado. La Universidad Católica suele presentar como posgrado, pero como grados no tenemos. Como grado no tenemos No antropología. tenemos. Esa es una gran deuda de Paraguay. Sí, 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 porque acá realmente el estudio antropológico hace falta en muchísimos aspectos, No no solamente tenemos. de pueblos originarios, sí. Así es que te animamos a que sistematices esa parte metodológica y nos compartas en una Ok. presentación en nuestro encuentro investigador. Así que ánimos ya. Ahí Bueno, ya les acabo de compartir en el voy a grupo de anotar. WhatsApp el enlace, la convocatoria, así que vayan mirando y hay tiempo todavía, ¿sí? Así es Gracias, que gracias. pasó rapidísimo, pasó volando nuestra horita de hoy de iniciación científica. Creo que estamos todos felices ya. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias a todos. Hasta cualquier Muchísimas momento. Dale. gracias. Buen Chao, Hasta fin la de chao. semana. próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao, Ok, chao. Che, Vilma, ¿dónde sí, venden el libro? Voy a mandar, puedo buscar. eso no se había vendido.